no puede llegar a buen puerto. Eso es imposible. Por Super Q 100.9 FM. Tu denuncia tiene voz. La mañana con Dari. Comunícate al 809-562-2732 y cuéntanos la verdad. Estamos de regreso esta la mañana con Dari por aquí por Super Q 100.9, UFM 97.3 y Ruta 66 TV, Claro y Altiz. Y en este momento recibimos aquí en nuestra cabina a Orlando Jaques, experto en telecomunicaciones. Bienvenido, Orlando, a la mañana con Dari. ¿Cómo está todo? Buenos días, Dari. Buenos días, a joven. Jesse Pérez. Jesse Pérez. Sí, para mí es un placer tener el privilegio de poder edificar a los usuarios, a los televidentes, a los radioyentes que nos están sintonizando en esta mañana. Orlando, te hemos querido invitar a propósito de algunas informaciones que han causado revuelo sobre la situación del espectro radial de fronterizo en torno a que las interferencias que se generan en la zona fronteriza de emisoras haitianas que intervienen el espectro radial de la zona fronteriza, reitero, Dajabón, toda la zona fronteriza, que a decir del presidente del Consejo del Indotel, esto pudiera afectar incluso la soberanía nacional. ¿Qué hacer con este tema? Mira, como estaba diciéndote casi ahora, las telecomunicaciones es igual que la comunicación verbal. Es un emisor, un receptor y un medio. Usted habla, hay una persona que está escuchando y hay un medio donde se transmite esa onda senoidal, y así mismo también pasa en las telecomunicaciones. Usted tiene un espectro radioeléctrico que tiene básicamente un pedacito de una frecuencia asignada, como en este caso, en esta emisora, por ejemplo. Tú tienes ese pedacito, todo el mundo que genere una comunicación sintonizada en esa frecuencia dentro del espectro radioeléctrico va a ser escuchado, lo que nosotros estamos diciendo casi ahora. Así mismo pasa. Prácticamente en esa zona fronteriza la cantidad de emisoras son mínimas, que están en el espectro radioeléctrico. Cuando usted sintoniza su radio, su dial, en esa frecuencia, todo lo que se transmite a esa frecuencia le va a llegar. Como son frecuencias licenciadas, tú tienes que tener una asignación de esa frecuencia. No importa el país, esas frecuencias son las mismas aquí, en Europa, en Estados Unidos y en Haití. Por ejemplo, cuando tú estás transmitiendo en 100.9 en Haití, ¿verdad? Sí. Y tú pones el dial y esa señal, esa potencia es recibida por ese dispositivo llamado radio o llamado stream, lo que sea, usted la va a reproducir en ese dispositivo. Lamentablemente, ¿qué está pasando aquí? No está llegando potencia de la República Dominicana bajo ese dial. ¿Sí? La frecuencia de ese dial dentro de la República Dominicana no llega. Entonces, aquí están pasando cosas. Número uno, una oportunidad para que la República Dominicana sea que retransmita a otra emisora o que cree una emisora dentro de esa zona para que sea emulada dentro de ese pedacito de esa frecuencia. Y número dos, hay algo que se llama la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que rige las fronteras dentro de los espectros radioeléctricos de la soberanía de un país. Aparentemente, cuando usted crea un diseño electrónico en telecomunicaciones para asuntos de radio, como en este caso de la frontera, usted no puede pasar. Sí, usted tiene una potencia. Lo que tú quieres decir es que esas emisoras ingresan a territorio dominicano porque en el territorio dominicano no hay emisoras en ese dial. En ese dial. Toda la frecuencia que no son utilizadas en el espectro radioeléctrico por la República Dominicana, cualquier señal que llegue dentro de esa frecuencia va a ser recibida por ese dispositivo llamado radio. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, tú te estás trasladando de un lugar a otro y pasas por un espacio en el que hay alguna planta radial y hay interferencia mientras tú estás escuchando un espacio que sí hay programación. ¿Qué Entonces, pasa? en ese sentido, ¿cuál es la Primera vertiente? pregunta, Jessy. ¿Qué pasa con esta situación? Ese segundo punto que decía. Es decir, la UIT es la que regula los espacios fronterizos con el asunto de la potencia. Tú tienes una potencia asignada, que con esa potencia tú vas a llegar a un objetivo. Tú no puedes aumentar la potencia por un límite porque va a causar interferencia. Entonces, en este caso, aparentemente en Haití, la potencia que se está utilizando en esa emisora está pasando la frontera de la República Dominicana. Y por eso que nosotros,
cuando estamos en esa parte de la frontera donde no hay emisora o donde la potencia es muy mínima, entonces lamentablemente estamos recibiendo esa Pero ¿y señal. qué solución puede buscar la República Dominicana? Dos formas. Crear emisora ahí en esa... Dos formas. Lo primero es utilizar ese dial y verificar si es que los niveles de potencia que se están recibiendo en esa zona, porque hay un equipo para capturar la interferencia o para capturar ese tipo de señal que no son licenciadas en la República Dominicana. Usted detecta, usted hace un espectro radioeléctrico. En el espectro radioeléctrico, usted hace un mapeo. Entonces tú haces un mapa y te va diciendo en cuáles puntos tú tienes esa situación. Y luego de eso, entonces, usted verificar si es que o no tenemos emisora en esos puntos, que desconozco cuáles son los puntos, o que la potencia que está llegando a esos niveles no es la adecuada. Y número 2, nosotros someter un recurso hacia la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, después que hagamos el análisis, no es desde ahora, tenemos que primero hacer el análisis, a ver qué estamos recibiendo. Por ejemplo, una emisora, nosotros salimos aquí en 97.3. Ujú. Eso es Radio UBA. Sí. Esa emisora está con sede en Neiva. Ujú. Esa emisora es prácticamente una emisora fronteriza. Ujú. Esa emisora en algún momento a veces recibe interferencia de Haití. Sí. Que choca con emisora de Haití, se le mete a Haití. Ujú. Si esa emisora recibe autorización para aumentar su frecuencia, Su potencia. Ujú. La frecuencia, el pedacito del petróleo. Ajá, tiene un problema porque hay otra emisora que es 97.3 que está en Baní. Ujú. Entonces, esa frecuencia afecta, ese aumento afecta a Baní. No, porque mira qué se hace con esto. Explícame Mira, esa parte. es muy inteligente esa pregunta. Incluso, quizás por eso es que hay la confusión. Tú tienes un nivel de potencia para allá, pero con Ajá. esa potencia que tú generas, por ejemplo, desde aquí, de este dispositivo, no va a llegar a Baní ni va a llegar a Neiva. Tú lo puedes direccionar. Mediante repetidores. Tú lo puedes repetir hacia mediante allá. Un enlace, es un enlace microondas. Mira, yo no soy técnico, Esa señal, yo no soy experto tú y lo- creas, y lo- tú y lo- creas y lo dije lo que ayer. como una tela de araña prácticamente. Es Tú como, puedes repetirlo hacia allá. Ya, como- repetirlo para allá, como se hace en la- para Petionville. como se hace en las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones tú tienes una antena que tiene un radio, vamos a suponer, de 2.5 Claro. kilómetros de una señal. Pero esa señal, tú tienes la antena aquí, pero no te va a llegar a Santiago. Entonces, Claro. esa antena. Tú lo vas a tú la repetir conectas con en otra y función de la conectas. dirección donde tú lo quieres Ya, repetir. exactamente. O tú la conectas mediante microondas o mediante fibra óptica y entonces tú la reproduces. Entonces, en una ese punto. pregunta. Lo que tú me estás diciendo es que el mismo problema que está denunciando Indotel, la solución la tiene Indotel. Sí, y básicamente antes, porque estamos haciendo hipótesis de qué está pasando, hay que ir directamente al punto. Estamos dando las posibles causas de la interferencia, que pueden ser o los niveles de potencia muy bajitas en la emisora de la República Dominicana. Es que no hay emisora de esa frecuencia. es que no hay emisora. Por Eh, ejemplo, si tú te vas a Dajabón, hay 2 emisoras. Si tú te vas a Jimaní, hay una. Pues ya tenemos Si tú- solución. ya, entonces tú lo que tienes que hacer es, ahora mismo, llamar al Ministerio de Educación. Ujú. Que Educación tiene radio educativa. Sí, sí. Y usted le dice a Educación, radio educativa. Radio educativa, váyase ahora mismo a radio educativa y usted va a poner una frecuencia de radio educativa en Jimaní y una en Pedernales Sí. para hacer su programación. Ujú. Usted se llama al Ministerio de la Juventud y usted le va a decir al Ministerio de la Juventud, ábrase una emisora en Jimaní y otra en Dajabón y otra en Pedernales, ¿verdad? Sí. Y usted se va a decir al Ministerio de la Mujer y usted hace programación del día entero de esas instituciones que obligatoriamente tienen cosas que decirle a este pueblo. Porque mira, Dari y Jesse, básicamente, quizás no es que están recibiendo una señal adecuada en ese espectro radioeléctrico. Las ondas sinusoidales viajan en la iosfera dependiendo del clima, dependiendo de muchísimas causas. Entonces, ¿qué ocurre? Posiblemente lo que están recibiendo es una señal muy mínima que en algún momento se que puede ser escuchar. o si se puede está escuchar, lloviendo, si no está nublado, si está soleado. Sí, porque es una frontera. Entonces tú tienes un objetivo, pero tú tienes que tener un diseño para tú no salirte de ese objetivo. Si tú tuvieras una emisora en esa frecuencia, tú no percibieras ese tipo de interferencia que te está llegando al dial, porque tú estás recibiendo, tú estás escuchando, es como que tú estés lejísimo allá, mientras tú te estás acercando. Así Y mismo, puede ser emisoras que sean piratas, que no sean emisoras formales. pero de Haití. Sí. Puede hacer muchas cosas, pero ojo con esto. Ujú. Tú tienes que tener una licencia para transmitir esa frecuencia. Pero en Haití, un país sin juicio, sin criterio. Debes de sin tener nada. una Un país así. se le asigna una frecuencia, se le asigna de manera legal o ilegal. Pero un país así, que un país diga Claro, que, no, es de que que tú no hay, tienes- de que no hay nadie ahí diciendo eso. Tú tienes un espectro radioeléctrico y ese pedacito de esa frecuencia, 100.9, 97.2, debe ser asignada
Y tú tienes que Y tener... tiene un homólogo Indotel allá. ¿Cómo se llama el homólogo de allá de Indotel? Bueno, tú sabes, es una buena pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el No, homólogo? no, básicamente la UIT... que- Vamos a buscar. ¿Cómo se llama el Instituto de las Telecomunicaciones de Haití? Pero básicamente es esto, Dari. Lo primero que hay que hacer es un análisis de captura de señal de interferencia, un mapeo en la zona fronteriza. Usted hace un barrido, usted, por ejemplo, comienza a recoger, hay unos Que dispositivos. nos tenemos que ir ya de que Orlando, que no Hay unos acaba el tiempo. dispositivos que con esto, bueno, sería interesante que Indotel tome carta en el asunto y Se y yo llama creo- Conatel, el de Haití. Conatel. Conatel se llama. y es bueno que Indotel tome carta en el asunto y No, pero ese fue el anuncio que ellos hicieron, Dari, que van a bloquear las señales que producen las interferencias, pero ha sido muy interesante el análisis que ha hecho el experto aquí. Pero que- Y atención, Guido, ellos van a bloquear la frecuencia. a bloquear las Es frecuencias. decir, no ve nada, pero Pero ¿cómo bloquear? es decir, Ese se puede es el anuncio reutilizar. que se hizo, hay que ver. Dios mío. Mira, vamos a decirle al amigo Guido Gómez Mazara que nos ponemos sus órdenes para que cualquier no, pregunta... eso le iba a decir, Sí. que aquí tiene un 25 experto que es años haciendo conocedor esto. del Ella tiene tema. el técnico ahí. Totalmente. Ay, Dios mío. Gracias, agradecer a Orlando Jaque, experto en telecomunicaciones. Ahí tiene Indotel una orientación. El problema de las señales que se interfieren a República Dominicana es porque esos espectros radiales están vacíos. Ahí no hay nada. Es decir, entran en esa emisora porque encuentran espacios para ingresar. Exactamente. Si hubiese una emisora ahí adentro, esas señales no entran. No se escucha nada. No se escucha nada. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana es jueves, ¿verdad? Ni te Mañana cases es de pagar. jueves. No, los martes. Jueves de TVT. Jueves Jueves TVT. TVT. Mañana. ¿Eh? Jueves de TVT. ¿Es jueves TVT? Ajá. ¿Y se usa eso todavía, jueves TVT? Oh, pero claro Pues que Jessy, sí. ¿qué dijo? Claro, claro. Por ahí viene el día de Throwback por ahí viene el día Thursday. de Papi, yo te amo. Ay, coño. Bye, nos vemos mañana jueves, señores. Chat. La mañana con Dari, el programa donde no callamos la verdad.